Vamos a ver. Yo te tengo hasta una pregunta. Ok, dime. Endemoniados, epilépticos y paralíticos, ¿son diferentes esas cosas? O... Son diferentes. Un endemoniado es una persona que ¿qué? Esa está bien, yo sé esta, pero las demás no las conozco bien, no sé si son... Epiléptico responde a una condición, una enfermedad Un paralítico no que está puede en el caminar. cerebro. ¿Okay? Y un paralítico es una persona que no puede mover alguno de sus miembros. ¿Okay? Te lo pregunto como no las conozco tan ¿Okay? bien. Pero volvamos otra vez acá al versículo, dice, y le trajeron todos los que tenían dolencia, gente que tenía ¿qué? Dolores. ¿Okay? Los afligidos por diversas enfermedades, que estaban enfermos de alguna condición, y tormentos. Situaciones. ¿Qué son tormentos? Situaciones, pruebas, problemas. Tormento no es otra cosa que un profundo dolor. Aflicción. Ok, pero un profundo dolor físico, necesariamente. No del espíritu. Puede ser espiritual y puede ser como psicológico, ¿verdad? Mental. Una depresión. Una depresión. una muerte de alguien tan Un dolor de querido. La muerte de alguien tan querido provoca en tu vida, aunque Un dolor. un dolor profundo, tormento. Tan profundo. Se supone que no sea así, Se supone que ¿verdad? Se supone que se queda en el pasado ya. que si la persona falleció, pues uno llora el tiempo que vaya a llorar, Claro. pero no puede estar en un tormento, Pero no vas a llorar toda tu vida. ¿verdad? Entonces dice los endemoniados, y endemoniados ya es una condición aún peor. Como cuestión de hecho, esa es la peor condición en la que puede estar un ser humano. Porque ahí Satanás tiene. Ahí el enemigo te tiene por completo. Tú eres la marioneta de Satanás. Como una Exactamente. marioneta de Satanás. En nuestra sociedad vemos muchos ejemplos de personas que están así, aunque la sociedad se ha encargado de etiquetarlas de diferentes formas. Nosotros sabemos que muchas de esas manifestaciones antisociales no son otra cosa que el producto de la presencia del enemigo en el alma Hay gente aquí y en la mente de la gente. Pues claro, que le rinde culto a Satanás. hay gente que le rinde culto a Satanás y hay gente que le rinde culto y no lo sabe, que eso es peor. Porque una cosa es que tú le rindas culto al enemigo Pero conscientemente, que tú no lo sepas. pero que tú no lo sepas, eso es peor. Porque tú no, ahí te coges de sorpresa, porque tú no sabes que tú estabas jugando desde ese tiempo con él. Ahí él te coge de sorpresa. Ahí él te tiene ciego, ¿verdad? Y tú no sabes y no te das cuenta. Lunáticos, ¿qué querrá decir eso de lunáticos? Tiene que ver con el género, la personalidad. Que las personas están enfermas de la mente, son condiciones psicológicas. Loco. Y paralíticos, y los sanó. De nuevo, el Señor atendió personas que tenían muchos dolores, que tenían muchas aflicciones, enfermedades, tormentos, endemoniados, hasta locos. De todo. De todo le llevaron a Cristo. Quiere decir que nuestro Señor Jesús, realmente en Él había un poder extraordinario, ¿verdad? Cuando uno es endemoniado, hay que sanarlo, pero en espíritu. Ahí se sana el espíritu, aunque el endemoniado puede sufrir condiciones físicas como Sí, pero resultado. más en espíritu. Pero por supuesto, Más en espíritu. por supuesto, el espíritu es lo más Ahí se ve, importante. ahí hay un ejemplo. Ahí se ve. ¿Ok? Versículo 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Decápolis era una confederación de muchos pueblos, eran como 10. Así que imagínense cuánta gente seguía a Cristo. Eran 10 ciudades. Lo dice tu Biblia. Lo dice, tengo ahí El comentario bíblico. El comentario bíblico. ¿Ok? Así que imagínense ustedes, si Decápolis nada más eran 10 ciudades y lo seguía gente de Galilea, de Jerusalén, Eran de Judea, muchas personas. bueno, de todas las regiones prácticamente. Eran cientos de personas para ver. Eran miles de personas, eran miles las personas que seguían ya el ministerio de nuestro Señor en esta etapa. ¿Ok? ¿Qué significa situadas? Bueno, imagínate que hasta de Siria, y Siria era otra región aparte, dime, ¿Qué ¿no? significa situadas? Que se encuentran, están situadas, se encuentran en tal lugar. ¿Amén? Bueno, la expresión vieron que dice, hay una expresión que dice, y le siguió mucha gente.
Además de que eso nos deja saber que era mucha gente, ¿qué también quiere decir? ¿Qué querrá decir esa expresión? Y le siguió mucha gente. Sabemos que mucha gente es mucha gente, pero ¿y eso de y le siguió? Vamos a ver si entienden a dónde quiero llevarle. Caminó a su lado. Caminó a su lado. Cuando tú sigues a una persona, Diego, ¿tú la sigues por qué razones? ¿Por qué? ¿Por qué tú puedes seguir a una persona, a un líder? Tú, Clarimar, lo que tu hermano registra. Porque... ¿Por qué tú me sigues a mí? Que yo soy aquí, ¿verdad? Que te estoy guiando. Pero en caso de Dios... En caso de Dios y en cualquier circunstancia. ¿Por qué nosotros seguimos a un líder? ¿Por qué seguimos a una persona? Pero yo quiero explicar... Pues dilo, hija mía, dilo. Ahí tú lo sigues porque te gusta lo que él habla, porque ministra tu corazón. Ministra tu corazón. Porque hay mucha necesidad, hay necesidad. La gente lo seguía porque había mucha necesidad, pero también lo seguía porque Diego. Porque Fuerte, Dieguito. porque era... ¿Por qué? No. Porque le gustaba como él les hablaba. Lo seguían porque se identificaban con él. Y por tal razón lo seguían. ¿Ok? Amén. Y vamos entonces ahora a Mateo capítulo 5. Y ven acá, Diego, ponte en pie. Y si estás ahí al lado. Mateo capítulo 5. Capítulo 5. Y vas a leer del versículo 1, el versículo 1 y 2. Léelo, yo te aguanto el micrófono. La multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Amén. Léela de la versión de las Américas, Clarimar. Se titula El Sermón del Monte. Amén. Y cuando vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Amén. ¿Era hasta el 1 o hasta el 2? Hasta el 2. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Ok. ¿Qué está pasando ahí? Que yo le estaba enseñando Les estaba enseñando en dónde, Dieguito. un monte. El Señor se fue a un monte, ¿verdad? Y les estaba enseñando desde ese monte. Se ubicó en un lugar. ¿Cómo son los montes? Alto. Alto. ¿Ok? ¿Y quién dice que vinieron a él? Los discípulos. Los discípulos vinieron a él. Y entonces les enseñaba. El sermón del monte fue en una colina de Capernaum. ¿Ok? Eso es alto. Eso es alto. Y el sermón del monte probablemente no fue un sermón o una predicación que él hizo en un día, sino que probablemente fueron varios días de predicación. ¿Ok? Desde aquella colina en Capernaum el Señor tuvo este discurso. Ahora, ¿qué fue lo que les dijo? Versículo 3, Diego, léelo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ok, léelo de las Américas, Clarimar. Se titula Las Bienaventuradas. El versículo 3, mi amor, versículo 3. No, pero se titula. Ok, tiene un título. Las Muy bien. Bienaventuranzas. Pele, hay 3 nada más, ¿verdad? Sí, mi amor, sí. Bienaventurados los pobres en espíritu,
pues de ellos es el reino de los cielos. Amén. Vamos a ver si estamos claros. El Señor se mueve a una colina de Capernaum y desde esa colina Él hace un discurso. El discurso se ha titulado o le llaman como las ¿qué? La bienaventuranza. La bienaventuranza. Y desde esa colina varios días Él da ese discurso y comienza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Si alguien sabe. Dichoso. Dichoso, dice mamá. Gozoso. Gozoso. Feliz. Feliz. Afortunado. Afortunado. ¿Verdad que sí? Feliz. Así que el Señor está diciendo: son afortunados, son felices los que ¿qué? Los pobres de espíritu. Los pobres de Digno espíritu. de ser felicitados. ¿Ok? De nuevo, versículo 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos, felices los pobres de espíritu. ¿Y qué querrá decir eso de pobres de espíritu? Vamos a ver. Humilde. ¿De verdad? Vamos a ver. Si son pobres, eso lo entendemos. De espíritu. Que son problemas espiritualmente. Son pobres espiritualmente. Eso es lo que realmente quiere decir este versículo de este evangelio. Porque en el evangelio de Lucas Es una frase en espíritu. es una frase que el contexto está hablando de pobreza espiritual. Ahora, el evangelio de Lucas, Eso él lo va a decir también como que, como ese, había uno tirado en el suelo. en el suelo y le pasa al rico por el lado. No, No sé. no, por eso es que estoy tratando de explicarles esto. Fíjense cómo Diego dijo. Diego dijo que el contexto es que son los pobres espiritualmente. Él dice: bienaventurados los ¿qué? Los pobres ¿en qué? En espíritu. Y si tú eres pobre en espíritu, no estamos hablando de pobre materialmente. ¿Ok? ¿Entiendes ahora? Oh, que ahora sí entiendo. Si una persona es rica espiritualmente, es una persona que tiene muchos dones, está bien con Dios porque es rica espiritualmente. O al menos eso es lo que se supone. Ahora, si una Es persona... más importante ser rico espiritualmente que materialmente. Debería ser así. Debería para uno no ser una... Pero Cristo aquí dice que es mejor ser pobre en espíritu. ¿Y cómo es posible eso? ¿No parece una contradicción? ¿Se dieron cuenta? ¿Qué? Porque dice: bienaventurados los que son pobres en espíritu. ¿Cómo es posible que nuestro Señor está diciendo: Porque puede ser que hay unos que creen que son ricos en espíritu y pero no lo son? Aleluya. Después se creen mejores porque ellos se creen que son ricos en espíritu. Muy bien. Es mejor, es verdad. Que Yo opino lo espiritualmente- mismo, es mejor ser pobre espiritualmente. Aleluya. Porque después nos creemos cosas que no son ciertas. Muy bien, exactamente, hija mía. Espiritualmente se creen que son más que. Eso es lo que pasa. O sea que no hay ricos en espíritu. El único rico en espíritu es Dios. Es Dios. Nosotros, Hay gente que se lo puede creer. hay gente que piensa que es rica espiritualmente. Pero no. ¿Ok? Ahora, No pueden, hasta no tienen que, no pueden ser ni una migaja, ni una migaja. no, porque es que tú no puedes ser como el Señor. Ahora, el Señor nos está diciendo entonces a nosotros: mira, bendecidos, felices, dichosos son aquellos que saben, que reconocen que son ¿qué? Pobres de espíritu. Vieron que no hay tal contradicción. Hasta ellos saben que ellos son pobres en espíritu. ¿Tú eres rica o pobre en espíritu, Clarimar? Pobres. ¿Tú eres rica o pobre? Pobre. Yo soy pobre en espíritu. No lo digo con orgullo que sea pobre en espíritu. No, Quisiera... no lo decimos para creerlo, para ponerlo más bonito, para que las personas no piensen: yo voy a decir que soy pobre en espíritu, porque después piensan otra cosa. Ajá. No es para pensar eso. Es que porque es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Nadie es mejor aquí.